500 millones de personas han sido infectados, poco más, por la pandemia de COVID-19. 6 millones de personas han muerto en los últimos 2 años por este virus. Y muchos más millones han quedado con secuelas de la enfermedad. Pero hay otra cifra, escuche, hay otra cifra de personas que han sido fuertemente afectadas. Unos 4.000 millones de personas, poco más de la mitad de la población mundial, han sido afectadas, según estudios internacionales, por una pandemia o una epidemia, escuche, de soledad, aislamiento y afectaciones emocionales. En un estudio internacional sobre estos temas, arrojó que 2/3 partes de las personas encuestadas dijeron ser fuertemente afectados por el aislamiento, lo que hemos padecido todos en mayor o menor medida, un aislamiento social, al grado, dicen ellos, de ver incrementado la ansiedad en sus vidas. Un artículo publicado por la Organización de las Naciones Unidas esta semana, a principios, afirma un importante repunte en las enfermedades mentales en los países más afectados por el COVID, siendo los más afectados las mujeres y los hombres de 20 a 24 años, incluso por encima de personas mayores. El director general de la ONU dijo que este incremento en estas afectaciones es un llamado urgente a los países a que atiendan esta clase de afectaciones. ¿Cuáles son esas afectaciones? El estrés, la ansiedad y la depresión. Estos son el 1, 2, 3 de los problemas mentales hoy en día, ocasionados por el aislamiento social, la soledad, el miedo a la infección, al contagio, el sufrimiento y la muerte. En muchos casos debemos sumar a esto el dolor tras el duelo de la pérdida de familiares, las consecuencias económicas, resultado de contagiarse y todo lo que esto ha traído, la escasez de trabajo. El estudio muestra que la pandemia ha afectado la salud mental de los jóvenes, por ejemplo, con un incremento sorprendente, considerable, en las conductas suicidas. Entre el personal sanitario incluso, algo sumamente alarmante, lo que antes era seguridad en el personal sanitario, hoy en muchos el agotamiento es una causa principal de pensamientos suicidas. Es decir, la idea de escapar de este mundo de alguna manera contagiado, de escapar de esta pandemia, ha llevado a muchas personas a pensar en el suicidio. 1 de cada 3 personas se siente sola. Lo que antes era salir a trabajar, convivir, ir en el transporte o en el auto, diferentes escenarios, estar con diferentes personas, regresar, convivir con la familia, salir a pasear, de compras, hoy se ha convertido para muchos en un solo escenario, 10 horas frente a una pantalla. Y eso ha causado una gran ansiedad y para muchos incluso una depresión, estrés, tensión, preocupación, angustia. Son los padecimientos de moda hoy en día. El estrés es una tensión emocional o una frustración ante los deseos no cumplidos o circunstancias inesperadas. Nos estresamos, nos tensionamos. Estrés porque las cosas no salen como esperaba, estrés porque no tengo lo que quisiera. La ansiedad es un sentimiento de miedo o temor ante circunstancias adversas, ante peligros reales o imaginarios. La depresión es un abatimiento y un derrumbe emocional. La persona ve sus circunstancias tan complicadas, pierde la esperanza completamente, se derrumba emocionalmente y cree que las cosas ya no mejorarán. En todos los casos,
Escuchen, hay un sentimiento de insatisfacción, fracaso, miedo, desesperanza, el corazón se marchita, el alma se agota, y esto conduce gradualmente a una inutilidad. Paraliza. ¿Te has sentido así? Dentro de esta pandemia, ¿sientes que la pandemia y las circunstancias que vives hoy han ocasionado algo de esto en tu corazón? ¿Te has sentido deprimido, deprimida, ansioso, con una fuerte angustia? ¿Cómo hacer para recuperar el vigor del alma? ¿Qué hacer para volver otra vez a la normalidad? Un avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual. Es el renacer del alma. Es el recuperar el ánimo, la alegría. Es la restauración del corazón. Cuando el alma regresa, como un pasto que ha estado seco y de repente recibe una lluvia de gracia de Dios. Entonces esa alma reverdece, las fuerzas regresan, la esperanza se reaviva y hay nueva vida. ¿Cómo lograr un avivamiento espiritual? Entonces es la pregunta. ¿Cómo hacer para enfrentar el estrés, el desánimo, la ansiedad y la depresión? La palabra de Dios nos da la respuesta. Dios es un psicólogo perfecto. Él ha creado al hombre y Él ha creado el corazón del hombre, y nadie como Él, que conoce el alma a la perfección, y su palabra es el mejor manual de psicología para el hombre. El estudio del alma, eso significa psicología. Si hoy tú te sientes con un fuerte estrés, si notas en tu vida un desaliento, un desánimo, ansiedad o aún una depresión, es muy importante que escuches con atención lo que Dios dice en su palabra esta tarde, porque aquí vas a encontrar la cura y vas a encontrar lo que no has encontrado con medicamentos, con pastillas, con recetas, con terapias, con sesiones motivacionales tal vez con psicólogos y hasta en limpias de la abuela. No lo vas a encontrar solo en la palabra. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. Este libro tiene poder. Este libro es la palabra inerrante y suficiente de nuestro Dios. Y aquí tenemos la respuesta, porque Él nos va a mostrar cuál es el problema real en tu vida y en mi vida cuando nos deprimimos. ¿Cuál es el problema real cuando nuestros afanes, nuestras angustias nos llevan a un punto de desesperación y no confiamos y tenemos miedo por todo lo que está pasando en este tiempo? Y no se diga la guerra que se avecina, ¿cierto? Porque estos males del siglo XXI, escuchen, ya han sucedido en el pasado y han sucedido en la historia bíblica y sucedieron incluso dentro del pueblo de Dios, de Israel. Así que vamos a continuar estudiando lo que hemos comenzado hace algunas semanas en el libro de Nehemías, capítulo 8. Hemos comenzado a estudiar lo que es un avivamiento espiritual, y esta tarde quiero que continuemos ahí para avanzar en nuestro estudio. Nehemías capítulo 8, voy a dar lectura a los primeros 9 versículos para que lo recordemos. Nehemías capítulo 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. Si están todos ahí, síganlo con su vista. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban todos esos hombres. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande,
Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, todos esos que están ahí, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Amén. Oremos por un momento. Nuestro Dios, gracias por tu palabra, y queremos suplicar que la uses en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, que uses mi boca para hablar fielmente y que tu palabra haga su obra en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como recordatorio, este era un gran momento para el pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Ellos habían venido de Babilonia a Jerusalén, un viaje de 4 meses. Habían llegado a la ciudad, habían reconstruido los muros, estaban ya seguros. Y en este capítulo 8 hablan a Esdras que traiga el libro de la ley. Y cuando Esdras, gracias, muchas gracias. Bien. Perdón. Y cuando Esdras comienza a hablar, y cuando el pueblo comienza a escuchar de labios de Esdras, se dan cuenta que no todo estaba bien. Se dan cuenta que en sus corazones había pecado, había alejamiento de Dios. Y conforme escuchaban la palabra de Dios, un gran peso iba siendo colocado en sus corazones. Y cada vez más y más y más se daban cuenta de su infidelidad a Dios. Se daban cuenta de su rebeldía. Y un gran peso de culpa y frustración cayó sobre ellos, porque vieron su vida hacia atrás, vieron sus fracasos como nación, se dieron cuenta de los desastres que enfrentaron, los peligros a que estuvieron expuestos, todas las circunstancias que tuvieron que enfrentar y preocupaciones y aflicciones. Dejaron sus casas, dejaron la tierra, salieron al desierto, rumbo a la tierra prometida. Y todo pasó frente a sus ojos, en sus mentes, como una película. ¿Te ha pasado? Y entonces todo eso fue como un balde de agua fría, y vino la frustración a sus almas, toda alegría desapareció. La imagen que acabamos de leer ahí en nuestras Biblias es tremenda. Seguro hubo ahí gran tristeza, seguro hubo ahí algunos con una tremenda tensión y ansiedad y tal vez hasta depresión, porque se dieron cuenta de su condición. Y vino un gran llanto, no solo de parte del pueblo. Vean en el versículo 9, nos quedamos ahí en esa frase, todo el pueblo estaba llorando, oyendo las palabras de la ley. Este era un gran tren golpeando sus almas, mostrándoles su fracaso. Recuerda que aquí ocurrió un gran avivamiento espiritual, genuino, producido por la palabra de Dios. Este llanto no fue el fin de la historia. Aquí vamos a continuar en los siguientes 3 versículos y vamos a ver 2 principios fundamentales, escucha, para enfrentar toda clase de tristeza, ansiedad o depresión, para enfrentar estas enfermedades de la mente modernas del siglo XXI. Estos son principios espirituales, resultado de un avivamiento espiritual producido por la palabra de Dios. Y si tú te sientes esta tarde así, en mayor o menor depresión con alguna de estas características, de estas condiciones, es muy importante que consideres esto en tu vida. En primer lugar, vamos a ir al versículo 10 al 12. Y vamos a ver el primer principio. Número 1, disfruta lo que tienes y da a los que no tienen. Esto es muy práctico. Disfruta lo que tienes y da a los que no tienen. Esto ocurrió en el año 445 a.C. Los israelitas habían estado
esclavizados por 150 años. ¿Recuerdan? Allá en Babilonia. Con Nehemías, unos 50,000 judíos regresaron a Jerusalén con la esperanza de reconstruirla. Así que tomaron sus mochilas y emprendieron un viaje de 4 meses por el desierto. Cuando llegaron, reconstruyeron los muros y 2 meses después terminaron contra todas las adversidades. Ya lo hemos estudiado. Pero ahora parecía que todo estaba arruinado. ¿Por qué? Por su rebeldía a Dios. Se habían rebelado a Dios por años. Por siglos habían vivido alejados. Y entonces cuando Esdras abre la ley y comienza a hablarles, y todos ellos son convictos de pecado y empiezan a darse cuenta, viene entonces el gran llanto, y entonces viene una instrucción de parte de Esdras y Nehemías. Versículo 10, mírenlo ahí. Versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esto es extraño, ¿cierto? Tal vez esperarías algo así como una fuerte reprensión. Es decir, estos son hombres y mujeres que se han alejado de Dios, que han sido infieles. Tal vez esperarías algo así como: ya ven por su rebeldía, ya ven por sus pecados tan grandes, se sienten así por pecadores, por eso lloran, ¿verdad? Por eso, y lo saben que es verdad. Confiesen su maldad y arrepiéntanse. Ahora, otros serían un poco más fuertes, más duros. ¿A algunos les gustaría un dedo amenazador levantando y decir: ¿quieren otro cautiverio? ¿Quieren volver a Babilonia? Son unos rebeldes. En lugar de ello, los líderes les animan a volver a sus casas y hacer una fiesta. ¿No es extraño? Vayan a sus casas, saquen la comida que tienen, saquen el vino dulce, abracen a sus familias, besen a sus hijos, disfruten lo que tienen y compartan con el que no tiene. Este es un principio básico de sobrevivencia en las pruebas. No te enfoques en lo que no tienes. No te enfoques en lo que te falta. No esperes que otros te den y te desanimes porque no recibes. Disfruta lo que tienes y comparte con los que no tienen. Mis hermanos, la gratitud y la generosidad son las medicinas que el alma necesita en tiempo de prueba. La gratitud y la generosidad son las medicinas para el alma. La grosura, ahí en el versículo 10, la grosura se refiere a la carne con su grasa. Así como un gran filete, como un buen corte, regularmente tiene su parte así de grasa. Ya se la está antojando a mí también. Desde que lo estaba leyendo ya esperaba el momento, pero todavía no. Se refiere a esa carne con su grasa. El vino dulce era tan común en el pueblo de Israel, pero siempre es visto en la Biblia como un símbolo de celebración. El llamado era: disfruta la mesa con tus seres queridos. En tiempo de dificultad, ahí todos reunidos, da gracias a Dios por lo que hay en la mesa, por lo que tienes en casa. Ahora, tengamos cuidado aquí, porque esto no es licencia para pecar. Comamos y bebamos hasta perdernos. No. Esdras les recuerda: día santo es a nuestro Dios. Ellos debían ir a sus casas, disfrutar su comida con sus familias, reconociendo a Dios en todo ello. Un avivamiento espiritual te hace una persona agradecida, contenta con lo que Dios te da, sin importar si es mucho o es poco. Te hace una persona generosa también, que comparte con otros. Comienzas a ver quién está a tu alrededor. Mientras que la ansiedad, el estrés y la depresión te hacen una persona ensimismada, la gratitud y la generosidad te hace una persona que ve a otros y ve sus necesidades.
La ansiedad y la depresión, mis hermanos, son enfermedades del alma que te hacen pensar demasiado en ti, en mí, en lo que no tenemos, lo que quisiera, cuántas cosas me faltan, qué más diera, y fácilmente nos hace personas ingratas. ¿Cómo no tengo en mi refrigerador? Y no valoramos lo que tenemos en el refrigerador. ¿Cómo no está conmigo tal persona? Mi hijo, mi hija, mi primo, mi tío, ¿cómo no están? Y no valoramos a quienes tenemos. Vean lo que dice en Deuteronomio 26. Vean lo que dice en Deuteronomio 26, versículo 11. El propósito de Dios, miren, Deuteronomio 26, 11. Y te alegrarás. Vean lo que Dios dice. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. La ansiedad, la preocupación, la depresión constantemente nos hacen estar pensando y renegando de las cosas que no podemos obtener. Pero vean el propósito de Dios. Cuando disfrutas lo que Dios te da y compartes con otros, eres una persona feliz. En la peor circunstancia siempre hay bendiciones. En las peores condiciones siempre hay algo bueno. Es decir, no miras el punto negro en la pared blanca, sino miras el punto blanco en la pared negra. En medio de este ambiente de guerra, de pandemia mundial, ¿puedes ver alguna bendición de Dios? Creo que sí. Creo que sí. Voltea a tu lado. Tienes familia, tienes personas que te aman. El Señor te ha dado un hogar, un esposo o una esposa, o hijos, o hermanos en Cristo, personas que te aman. Te ha dado un trabajo, te ha sostenido, te ha provisto. Has batallado tal vez con algo de salud, o tal vez estás sano, es una bendición. Has batallado con algo de salud, te ha provisto de medicinas. Tal vez te has tenido que ir a un hospital por a causa de la pandemia. Gracias a Dios que ha provisto de ese hospital. Pero aquí estás. ¿Te das cuenta? En la noche más oscura siempre puedes alcanzar a ver una estrella. ¿Cierto? Miren conmigo en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 2. Observen ahí cómo el sabio Salomón escribe en Eclesiastés 2. Es sabio al decir estas cosas. Con todo que el libro de Eclesiastés es un libro donde de repente pierde la sabiduría, pero miren lo que dice en Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Vean ahora el capítulo 3, vamos a ver varios ahí. Capítulo 3, versículo 13. Y también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Capítulo 5, versículo 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Capítulo 7, versículo 14. Creo que varios lo saben de memoria. En el día del bien, ¿qué dice Dios? Goza del bien. En el día que Dios te bendice, alégrate, gózate. Disfruta de las cosas. Pon la mesa, saca los guisados, invita a tu familia. Capítulo 9, versículo 7, finalmente. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Qué dice en todos estos pasajes? Goza de lo bueno, anda, come tu pan, bebe tu vino, bueno, tu agua de sabor, tu coca, bueno, no tanto porque hace daño.
Ellos habían escuchado, hermanos, por 6 horas la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Desde el alba hasta el mediodía. Durante 6 horas habían reflexionado en sus pecados. 6 horas habían entendido que Dios es santo. 6 horas habían entendido sus propias fallas y lloraban de arrepentimiento. Habían reconocido su pecado, estaban arrepentidos de su pecado. ¿Qué más? Era suficiente. Era suficiente. Reconocieron sus fallas, confesaron su pecado, se arrepintieron, era suficiente. Ahora era el momento de levantarse con fe e ir a sus casas y disfrutar de las bendiciones de Dios. Ahora, seguro no tenían tanta abundancia, es decir, ellos no llegaron de Babilonia con sus trailers de mudanza, ¿cierto? Lo que cupo en la mochila, lo que alcanzó a cargar el camello o el caballo, y es todo, pero eso debían disfrutarlo. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Eso es la voluntad de Dios para ti y para mí. Mira en 1 Tesalonicenses 5:18. Tesalonicenses 5:18. Observa ese pasaje. Dad gracias, ¿cuándo? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿observan? Cada judío ahí, en ese momento, se volvió un psicólogo de su alma. Y eso es lo que debemos ser cada uno de nosotros. Un psicólogo de nuestra alma. ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué pasa? ¿No estoy agradecido? ¿Por qué no reconozco las bendiciones de Dios? Y como el salmista continuamente le decía, oh alma mía, gózate en Dios. Y te hablas a ti mismo, ¿cierto? Porque quien más te habla a ti eres tú mismo, tú misma. Y así, alégrate en Dios, Carlos. Dale gracias por lo que tienes. No estés pensando tanto en lo que no tienes. No te afanes, no te preocupes. No caigas en ansiedad, no te desesperes. Una y otra vez, en el libro de Ageo, sí está en la Biblia, créanlo, Ageo capítulo 1, soy extraño, ¿cierto? Ageo capítulo 1, escúchenlo si no han llegado ahí. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. En el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En el capítulo 2 de ese mismo libro, en el versículo 15, ahora pues, meditad en vuestro corazón de este día, desde este día en adelante. Una y otra vez, versículo 18, ahí mismo, meditad pues en vuestro corazón. ¿Hacemos eso constantemente? Nos paramos frente al espejo de la palabra, de la oración, y decimos, ¿cómo estoy en cuanto a lo que está pasando ahora con la pandemia? ¿Confío en el Señor? ¿Estoy tranquilo? ¿Sé que estoy en sus manos? ¿O estoy temblando de miedo? Que el único temblor de miedo que tengas sea cuando vas a entrar a la regadera en las mañanas con el agua fría. Nada más. En lo demás, confiar en el Señor. ¿Qué está diciendo Dios? Medita, es decir, reflexiona, piensa bien, examínate, debes estar agradecido conmigo, es lo que Dios dice. Debes ser generoso con los demás. Miren, creo que casi todos hemos pasado por un momento con algún hijo o alguna hija. Quiere una comida diferente, ¿cierto? No quiero verduras, no me gusta la sopa de lentejas, ya no quiero el encebollado. Ah, qué rico, ¿no? Bueno, ¿cuántos hemos repetido la clásica historia? La tenemos. Muchos niños en el mundo no tienen que comer, así que cómete lo que te estoy sirviendo, ¿sí o no? Esa es clásica. Tú quieres que tus hijos estén agradecidos, estés poniendo ahí lo que les estés poniendo, ¿cierto? Tú quieres que ellos te digan gracias, qué rico está, gracias. Así también nuestro Padre Celestial, ¿te das cuenta? No siempre nos da la comida que se nos antoja. Cuando estoy leyendo de la grosura, ya Señor, ¿no podrías dar grosura todos los días? Pero Él espera gratitud de nosotros, sea lo que nos den o lo que no nos den. La añoranza del pasado
porque sé que ha habido tiempos de gloria. La añoranza del pasado, guárdala en los álbumes de fotografías. Y así como los álbumes a veces los sacas, para los que somos de 50 para arriba, de 30 para arriba, a los sacas, los ves un ratito y luego ¿qué? Los guardas. No estás todo el tiempo cargando el álbum, ¿cierto? No lo estás viendo todo el tiempo las fotografías del pasado y, mira, cuando yo y esto, aquello. Saca la gratitud y generosidad de los cajones, disfrútala con quienes tienes cerca. La gratitud te guarda de un corazón amargado. Acompáñame a ver la historia, por favor, de una mujer llamada Noemí. Una mujer llamada Noemí, en el libro de Noemí, por favor, que es el libro de Ruth. Que es el libro de Ruth, muy bien. En Ruth capítulo 1, miren las palabras de esta mujer y díganme si tal vez se parecen a las de algunos de ustedes aquí. Ruth 1:20, esta mujer llamada Noemí perdió a su esposo, a sus 2 hijos y se quedó solo con una de sus nueras, porque la otra también regresó a su casa. Y cuando regresó a Jerusalén, ella decía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, o sea, amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora vamos a volvernos, cada uno de nosotros, un psicólogo o una psicóloga. ¿A quién vamos a atender? A Noemí. ¿Estamos listos? Vamos a examinar su corazón. Este es un caso de éxito, así que está fácil para ti. Vamos a examinar su corazón en sus palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Versículo 8, míralo ahí. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Versículo 17. Ruth regresa con Noemí. Dice el versículo 17 que espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Fin de nuestro estudio, de nuestra terapia. Pregunta: ¿qué fue lo que cambió las palabras de Noemí? ¿Qué ocasionó el cambio de la amargura del capítulo 1 a la gratitud y bendición del capítulo 2? ¿Qué fue? Ella vio, ¿qué? La bendición de Dios. Vio la bendición de Dios, vio la provisión, vio cómo Dios dirigió las cosas, escuchó las palabras agradecidas de su nuera, y eso le contagió. Y entonces ella se dio cuenta de la bendición de Dios, y ahora en el versículo 20 vieron sus palabras
son distintas. El cambio en Noemí sucedió cuando reflexionó, vio lo que Dios le había dado, y entonces ella dijo: bendito sea Dios. Miren, el mundo moderno es continuamente un velo para ver las bendiciones de Dios. El mundo moderno constantemente a mí me dice lo que no tengo, lo que no puedo disfrutar, los lugares donde no estoy. Si enciendo la televisión veo todo eso, desde la comida que no puedo comer, o para ti, mujer, los sartenes que no puedes tener, los lugares donde no puedes pasear, las cosas que no puedes disfrutar, ¿cierto? Y hay canales exclusivos para decirte todas las cosas a las cuales no puedes tener acceso. Y cuando apagas ese canal, puedes terminar con un corazón, ¿qué? Ingrato. Yo aquí, encerrado, encerrada, sin poder estar allá, sin poder comprar aquello, sin poder disfrutar. Se cuenta la historia del famoso Gruñón, un perro que vivía con su dueño. Y este perro cada día recibía de su dueño la comida. Salía el dueño y le ponía sus croquetas en su plato. Pero era muy característico de Gruñón que empezaba a patear el plato hasta tirar sus croquetas en el piso. Ya después de eso empezaba a lamer el piso tratando de rescatar las croquetas. Un buen día, el dueño del perro, que había observado esto, salió y no puso las croquetas en el plato, las puso en el piso. A los pocos minutos se escuchó a Gruñón con un lamento, triste, porque ahora tenía que recoger las croquetas para poder alimentarse. A partir de ese día, Gruñón ya no pateó el plato, se comió sus croquetas con alegría. ¿No a veces Dios ha levantado una creación para mostrarnos un poco de lo que somos? ¿Cuántas veces pateamos el plato? Porque no nos gusta. En ocasiones nos quedamos demasiado en las circunstancias pensando una y otra vez cómo mejorar nuestra condición física, material, espiritual, y caemos en un afán y preocupación y ansiedad, y se nos cae el cabello, no podemos dormir, nos salen manchas, nos duele, nos da gastritis, nos da reflujo. Las pruebas de los 2 últimos años no han sido menores. A cada uno le ha tocado una parte en la trinchera dentro de la batalla, ¿cierto? Algunos hemos pasado por COVID, otros han perdido familiares por COVID, otros han perdido empleos, otros hemos perdido hermanos en la fe, otros han perdido la iglesia. Ha sido un tiempo muy difícil, pero es importante esto: no pierdas tu gratitud al Señor. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, mira lo que dice ahí la palabra. Un pasaje también que es conocido. Por nada estén preocupados, dice Dios, o afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no sabía que a partir de cierta edad, cuando tus riñones empiezan a producir ciertas piedras de calcio, es resultado directo de la falta de calcio en tus huesos. ¿Lo sabían? ¿Por qué no me lo habían dicho? Lo acabo de saber esta semana. Es un indicativo de que necesitas tomar más calcio para que tus huesos no se descalcifiquen y esto no se vaya a tus riñones. ¿Y para qué les cuento el dolor? La oración es la cura para toda ansiedad, depresión y tensión. La preocupación es un indicativo, es como el termómetro, nos indica qué tanta oración necesitamos. A mayor preocupación,
necesito más oración. Es un indicativo que Dios nos ha puesto para ver qué tanto debemos orar. Si tiendes a preocuparte demasiado, debes orar bastante. Si tiendes a preocuparte menos, bueno, puedes seguir con el tiempo de oración que tienes. Pero es lo que dice Dios aquí. A medida que tú estás orando, entonces, ¿qué dice en el versículo 7? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿tengo cara de paz? ¿Tengo cara de paz? Un avivamiento espiritual quita el espejo frente a nosotros para comenzar a ver a otros. En otras palabras, agárrate porque esto puede doler en la herida. No eres el único que necesita. Hay otros a tu alrededor que también necesitan, que también sufren. Mis pruebas no son las únicas. Ningún miembro en nuestro cuerpo puede funcionar aislado. Tu familia te necesita a ti, tus hermanos te necesitan a ti. Así es la iglesia, somos un cuerpo. Vean Isaías 58, por favor. Isaías 58. Vean, ¿qué es lo que agrada a Dios? Isaías 58. No es más bien, versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo el yugo. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. La ansiedad y la depresión nos hacen orgullosos. Como alguien dijo, el paquete más pequeño es un hombre envuelto en sí mismo. El pueblo de Israel entendió el principio y siguió el consejo de Esdras. Vean el versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12, cuando dice ahí, en Nehemías 8, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, Dios nos dé mucho entendimiento para vivir con gratitud y generosidad, ¿cierto? En segundo lugar, por último, unos minutos más tenemos. En segundo lugar, miren, en los últimos años ha tenido un gran auge la psicología positiva, una rama de la psicología preocupada por las enfermedades psicológicas como el estrés, la depresión y la ansiedad. La psicología positiva propone que podemos vivir con felicidad y ser mejores personas si analizamos las experiencias humanas positivas, los rasgos positivos del hombre y nos enfocamos en las fortalezas y virtudes humanas. La psicología positiva estudia las bases del bienestar psicológico y la felicidad. Todo para evitar psicopatologías, enfermedades de la mente, promover una salud mental y una calidad de vida con emociones positivas. La psicología positiva dice que ellos tienen la cura para la ansiedad, la depresión y la infelicidad. Todo con el potencial del hombre. ¿Algún problema? Sí. En su ecuación o fórmula de la felicidad, no considera a Dios. No considera a Dios. Gran parte de esta psicología ha entrado en las universidades, en las organizaciones empresariales y en gran medida en la sociedad. El hombre puede ser feliz en sí mismo, es el eslogan. Y ha llegado, tristemente, también a algunas iglesias. Algunos conferencistas la usan todo el tiempo para tratar de animar a la iglesia. Tú puedes, tú eres un hombre de éxito, tú eres una mujer de hoy, sigue adelante, échale ganas, fuerza de voluntad, ánimo, todo está en ti. Querer es poder. La metafísica, el humanismo están muy de moda. Es psicología humanista. Esdras y Nehemías no son esta clase de psicólogos positivos. No están actuando como animadores profesionales o motivadores de la autoestima. Ellos no están ahí con el pueblo diciendo vamos, vamos, vamos. No.
hay un centro de exhortación, hay un pilar, y ese pilar está aquí en el versículo 10, míralo al final, y es nuestro segundo principio. Versículo 10 al final, cuando dice ahí la palabra, ¿estás ahí? Porque yo no. Ahí en el versículo 10 dice, porque el gozo de Jehová, ¿qué? Es vuestra fuerza. Vean esa frase, el término por, que nos dice la razón del mandato, esa es la causa por la que debemos creer y hacer. Nuestra fe está centrada en Dios, nuestra fuerza es la fuerza de Dios, nuestro gozo es el gozo de Dios, proviene de Él. Ahora, los israelitas se habían apartado, le habían menospreciado, eran rebeldes, pero al escuchar las palabras de la ley, no solo vieron su pecado, se dieron cuenta de su rebeldía, se arrepintieron, lloraron, estuvieron dispuestos a corregir y Dios los perdonó. ¿Lo crees? Por supuesto, porque Dios es santo y celoso de su palabra, pero también Dios es un Dios perdonador, misericordioso. Dice el salmista, lento para la ira y grande en ¿qué? Misericordia es nuestro Dios. Dios es santo y celoso de su palabra y no tendrá por inocente al culpable que la transgreda, pero también es un Dios de misericordia, de amor y de compasión, y Él está dispuesto a perdonarte si te has alejado de Él, si no has vivido de acuerdo a sus mandamientos. Está dispuesto a darte su gozo si vives hoy en depresión o ansiedad. Está dispuesto a quitar cualquiera de estas enfermedades del alma de tu corazón, porque en Él hay gozo pleno. Qué bendiciones, hermanos, cuando podemos ver el pecado a través de la palabra de Dios y luego mediante la palabra recibir el gozo del perdón. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Entonces, el apóstol Pablo dice, la ley es un ayo que nos lleva al Señor Jesucristo. Cuando tú vas a la palabra de Dios y ves sus leyes, la ley debe llevarte corriendo a Cristo, que es la cura. El Señor Jesucristo nos da la capacidad divina. En Él tenemos perdón y en ello encontramos felicidad. Vean por favor en Mateo 5. Mateo 5. Nuevamente quiero exponerlos otra vez como un psicólogo analiza el alma. Quiero que me digan en qué consiste la felicidad. Mateo 5, versículo 3. Porque es tan importante que en estos tiempos alguien se acerque contigo y te dice cómo se siente y son este tipo de situaciones. ¿Y qué vas a decir tú? Mateo 5:3. Observen, voy a leer varios versículos y observen en qué consiste la felicidad, según Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pregunta, ¿en qué consiste la felicidad? ¿Es en todo color de rosa? ¿En eso consiste la felicidad? ¿Todo miel sobre hojuelas? ¿Toda la vida sin ningún problema, sin ninguna situación difícil? No, observen en el versículo 4, bienaventurados los que lloran. Sí, 6, los que tienen hambre y sed, versículo 10, padecen persecución. ¿Qué clase de Dios es este? Dios es el creador de la felicidad verdadera, y lo que Él dice es que esta felicidad viene en quienes lloran, tienen hambre, tienen sed, son perseguidos. Las circunstancias cómodas no aseguran la felicidad.
Las circunstancias cómodas no aseguran la felicidad, es tener el gozo de Dios lo que asegura la felicidad. El gozo es la complacencia, la satisfacción interior ante las circunstancias. En pocas palabras, estás contento, contenta con lo que Dios te ha dado y dónde te tiene y con quién te tiene hoy. Las mujeres levanten la mano, digan amén, por favor, las esposas. Están contentas con lo que tienen, dónde los tienen y con el esposo que tienen hoy. Amén. Esperaba un poco más de ustedes. Dios nos coloca en circunstancias perfectas, sabias, y es ahí donde Él espera el gozo, porque ese gozo no es nuestro gozo, es el gozo de Él en nosotros. Y es un gozo que viene de caminar con Él. Hay un gozo particular que Dios nos da cuando el hombre se vuelve a su palabra, cuando alguien reconoce la salvación en Cristo, cuando vienes y te das cuenta que por tus pecados no vas a ir al cielo, sino que solamente poniendo tu fe en Jesucristo como tu Salvador, podrás ir a la gloria eterna, porque por tus muchos pecados irías al infierno. Y eso sí es para temblar, eso sí es para tener ansiedad y temblor y miedo. Pero cuando ves a Cristo y que Él dio su vida por ti en una cruz y pagó por tus pecados y que Dios te ofrece esa salvación y que te llama a Él arrepentido, arrepentida, entonces si tú respondes a eso, hay gozo, Él te va a llenar de gozo. En Eclesiastés 2:26, escuchen lo que dice la palabra: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Ya más adelante dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y que es muy común entre los hombres. Aquel hombre al que Dios le da todo lo que quiere y su alma desea, pero no le da la facultad de disfrutar, de tener lo que alguien desea. Puede ser tener la capacidad de disfrutar, la bendición de disfrutar un hogar, una casa, una familia, un matrimonio, unos hijos, un trabajo, disfrutar un lunes por la mañana salir a trabajar. No cualquiera lo tiene, ¿cierto? Pero cuando el pecado sale de la vida, el gozo entra en la vida. Si el pecado no sale de la vida, el gozo no entra en la vida. No pueden coexistir juntos. Los judíos estaban llenos de gozo. Y vean esa frase otra vez: el gozo de Jehová, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Termino con esto. ¿A qué se refiere? El diablo quiere que te quedes ahí en el fondo de tu depresión. El diablo quiere que vivas con esa ansiedad, con esa tristeza, con ese desánimo y esa angustia. Pero Dios quiere que te levantes en fe y tomes de su fuerza. ¿Por qué? Porque Él vino en Jesucristo para sanar nuestras almas. En Isaías 53 dice que Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y con su llaga fuimos nosotros curados. Y no se está refiriendo aquí a enfermedades físicas. Cuando me duele el estómago, cuando tengo un problema, no, oiga, tú fuiste crucificado por mi dolor de estómago. Él está hablando de mi llaga espiritual, de mi pecaminosidad y de mi camino de condenación. Pero dice que Cristo es la cura, y que aquel que viene a Él y se entrega a Él y le reconoces como tu Salvador y abrazas con fe esa salvación, ahora, escucha, el gozo del Señor es tu fuerza. En otras palabras, el gozo que viene de Dios es tu poder espiritual. ¿Por qué? Porque el rico en este mundo tiene el poder de comprar lo que sea. Tiene el poder de traer médicos, tiene el poder de la salud, tiene el poder de adquirir, tiene el poder de todas las cosas. Pero hay un poder que no tiene, que nosotros tenemos. El cristiano tiene el poder de sobreponerse con alegría y contentamiento, sea cual sea
mis circunstancias. No importa lo que tú estés viviendo, hoy tienes el poder de vivir alegre y contento. Mira tu cara de felicidad y no queremos que nos cuentes todas las pruebas que tienes. ¿Y cómo lo sé? Porque yo también tengo muchas pruebas. Y porque si les puedo tal vez decir una por cada letra del alfabeto. Y yo creo que tú también. Pero podemos, con el poder de Cristo y el gozo del Señor, sobreponernos. Y así como un avión se eleva por encima de las nubes grises de la tormenta, así nosotros podemos sobreponernos y ver por encima de todas tus pruebas la provisión de Dios, la ayuda de Dios, el sustento de Dios. Y si tienes alguna enfermedad, tienes la esperanza que Dios te está sosteniendo. Y si tienes alguna necesidad, tienes la confianza que Él te proveerá de alguna manera que a lo mejor no alcanzas ni a ver en este momento. Y si tienes falta de sabiduría, no sabes qué decisión tomar, tienes en Él la sabiduría dispuesta para tomar decisiones sabias. Todo Él está dispuesto a darlo. Ahora, la pregunta es, ¿tienes este gozo en tu vida? ¿Eres una cristiana poderosa en el gozo del Señor? Sé que tienes muchas pruebas, tal vez tu vida está repleta de pruebas, estás hasta el cuello de pruebas, pero está repleto, saturado tu corazón de gozo. ¿Vives hoy con gozo? Si hay alguna ansiedad, tristeza o pesar o depresión en tu vida, hoy es el tiempo de venir a Cristo. Ve a su palabra, reconócelo delante de Él, reconoce tu falta de fe y entrégate a Él hoy, antes de que vengan los días malos. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, por este tiempo en tu palabra. Gracias porque a través de ella nos das claramente la cura para nuestros males de este tiempo. Señor, cuando nos hemos desanimado, cuando nos hemos entristecido y nos angustiamos y tal vez hasta nos hemos deprimido, es porque nos hemos olvidado de quién eres tú. Nos hemos alejado de ti, nos hemos apartado y hemos perdido la alegría de la vida. No hemos valorado las cosas que tenemos, de qué disfrutamos. Perdónanos por eso. Perdónanos. Y te damos gracias porque ahora a través de tu palabra nos muestras y nos llamas a reconocerlo y a pedir perdón. Pero podemos hacerlo porque también nos has dado la cura en Jesucristo. Gracias porque en Él tenemos perdón de nuestros pecados. Gracias porque Él pagó en la cruz por estos pecados, estas actitudes rebeldes, por este desánimo, por esta falta de fe, de confianza en ti. Gracias porque Él pagó por nuestra falta de gozo, porque Él con gozo enfrentó la cruz y con gozo y contentamiento dio su vida para pagar por la nuestra. Y hoy te pedimos que si hay alguien aquí que se siente de esta manera, sin las fuerzas para seguir, desanimado, triste, desalentada, con gran ansiedad, que a través de tu Espíritu le muestres y le hagas ver su necesidad que tiene de ti. Se siente así porque está lejos de ti, porque cerca de ti hay gozo, hay confianza, hay paz, porque cerca de ti hay descanso y nuestra alma puede estar tranquila, no con todas las cosas, pero sí con lo suficiente. Hoy te pedimos porque sanes los corazones. Si hay alguien aquí, que sanes los corazones heridos, tristes, los que están amargados, los que cuestionan y reniegan todo el tiempo, los que se quejan y murmuran, los que se abaten y desmayan, los que sufren y se deprimen. Fortalécelo, Señor. Te pedimos tu gracia para cada uno de los que estamos aquí, también por si alguien está escuchando esto y se siente así también, que confíe en ti,
porque todas tus promesas son en ti, sí, y en ti, en Cristo Jesús. Amén.